Marcos capítulo 13, versículos 14 al 37. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Ay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios hizo, hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó aquellos días. Entonces si alguno os dice, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aun a los escogidos. Pero vosotros, tened cuidado, os lo he dicho todo de antemano. La venida del Hijo del Hombre. Pero en aquellos días después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa, dio autoridad a sus siervos, a cada uno le dio un trabajo y al portero mandó que velara. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Primera de Reyes, capítulo 7. Otros edificios de Salomón. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Asimismo edificó la casa Bosque del Líbano, de 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas. Había una cubierta de tabla de cedro sobre las vigas que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas. Había 3 hileras de ventanas, una frente a la otra en 3 hileras. Todas las puertas y los marcos tenían forma cuadrangular, y unas ventanas estaban frente a las otras en 3 hileras. También hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho. Este pórtico estaba delante de las primeras con sus columnas y maderos correspondientes. Hizo asimismo el pórtico del trono, donde administraría justicia, el pórtico del juicio, y lo recubrió de cedro del suelo al techo. La casa donde él vivía, en otro atrio dentro del pórtico, era de una obra de estilo semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija del faraón, a la que había hecho su mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. Todas aquellas obras eran de piedras selectas, cortadas y ajustadas con sierras según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras seleccionadas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. De allí hacia arriba era también de piedras costosas, labradas conforme a sus medidas y maderas de cedro. Alrededor del gran atrio habría 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro, igual que en el atrio interior de la casa de Jehová y el vestíbulo de la casa. Salomón emplea a Hiram de Tiro. El rey Salomón mandó a buscar de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba el bronce, era de Tiro. Hiram estaba lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia para toda labor en bronce. Este pues se presentó ante el rey Salomón e hizo todas sus obras. Vació 2 columnas de bronce, cada una de 18 codos de altura y 12 codos de circunferencia. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce para que fueran puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos y la del otro capitel también de 5 codos. Había trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadenas para los capiteles que se pondrían sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel.
Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red para recubrir con ellas los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas. De la misma forma hizo el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de 4 codos. Los capiteles de las 2 columnas tenían también 200 granadas en 2 hileras alrededor de cada capitel encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Erigió estas columnas en el pórtico del templo. Cuando alzó la columna del lado derecho le puso por nombre Jaquim, y cuando alzó la columna del lado izquierdo la llamó Boaz. Colocó en las cabezas de las columnas un tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Mobiliario del templo. Hizo fundir asimismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Tenía 5 codos de altura y a su alrededor un cordón de 30 codos. Rodeaba aquel mar por debajo de su borde todo alrededor unas bolas con calabazas, 10 por cada codo, que ceñían el mar en 2 filas, las cuales habían sido fundidas junto con el mar. Descansaba sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur y 3 miraban al oriente. Sobre ellos se apoyaba el mar, y estaban sus patas traseras hacia la parte de adentro. El grosor del mar era de un palmo menor, y su borde estaba labrado como el borde de un cáliz o de una flor de lis. En él cabían 2000 batos. Hizo también 10 basas de bronce, cada una de las cuales tenía 4 codos de longitud, 4 codos de anchura y 3 codos de altura. Las basas estaban hechas de esta manera. Tenían unos tableros enmarcados entre molduras, y sobre aquellos tableros que estaban entre molduras había figuras de leones, de bueyes y de querubines. Sobre las molduras de la basa, tanto encima como debajo de los leones y de los bueyes, había unas añadiduras de bajo relieve. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce con ejes de bronce, y en sus 4 esquinas había repisas de fundición que sobresalían de los festones para venir a quedar debajo de la fuente. La boca de la fuente entraba un codo en el remate que salía hacia arriba de la basa. La boca era redonda, de la misma hechura del remate que era de codo y medio. Había también sobre la boca entalladuras con sus tableros, los cuales eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los tableros y los ejes de las ruedas nacían en la misma basa. La altura de cada rueda era de un codo y medio. La forma de las ruedas era como las ruedas de un carro. Sus ejes, sus rayos, sus cubos y sus cinchos, todo era de fundición. Asimismo las 4 repisas de las 4 esquinas de cada basa. Las repisas eran parte de la misma basa. En lo alto de la basa había una pieza redonda de medio codo de altura y encima de la basa sus molduras y tableros, los cuales salían de ella misma. Grabó en las tablas de las molduras y en los tableros entalladuras de querubines, de leones y de palmeras, proporcionalmente al espacio de cada una, y otros adornos alrededor. De esta forma hizo 10 basas fundidas de una misma manera, de una misma medida y de una misma entalladura. Hizo también 10 fuentes de bronce, cada fuente contenía 40 batos y cada una era de 4 codos, y colocó una fuente sobre cada una de las 10 basas. Puso 5 basas a la mano derecha de la casa y las otras 5 a la mano izquierda, y el mar al lado derecho de la casa hacia el sudeste. Asimismo hizo Hiram fuentes, tenazas y cuencos. Así terminó toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, 2 columnas y los capiteles redondos que estaban en lo alto de las 2 columnas, 2 redes que recubrían los 2 capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas, 400 granadas para las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red para recubrir los 2 capiteles redondos que estaban sobre las cabezas de las columnas, las 10 basas y las 10 fuentes sobre las basas, un mar con 12 bueyes debajo del mar, calderos, paletas y cuencos. Todos estos utensilios que Hiram hizo al rey Salomón para la casa de Jehová eran de bronce bruñido. Todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Zaretán. Y no preguntó Salomón sobre el peso del bronce de todos los utensilios por la gran cantidad de ellos. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro y una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición, 5 candelabros de oro purísimo a la mano derecha y otros 5 a la izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y tenazas de oro. Asimismo los cántaros, despabiladeras, tazas, cucharillas e incensarios, de oro purísimo. También eran de oro los quiciales de las puertas de la casa de adentro, del lugar santísimo y los de las puertas del templo. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová.
Salomón llevó lo que su padre David había dedicado, la plata, el oro y los otros utensilios, y lo depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. Oseas capítulo 9, versículos 1 al 16. Castigo de la persistente infidelidad de Israel. No te alegres, Israel, no saltes de gozo como otros pueblos, pues has fornicado al apartarte de tu Dios, amaste el salario de rameras en todas las eras de trigo. La era y el lagar no lo sustentarán, y les fallará el mosto. No se quedarán en la tierra de Jehová, sino que Efraín volverá a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos, cual pan de duelo serán para ellos, y todos los que coman de él serán impuros. Su pan será pues para ellos mismos, ese pan no entrará en la casa de Jehová. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad, en el día de la fiesta de Jehová? Ellos se fueron a causa de la destrucción, Egipto los recogerá, Memphis los enterrará. La ortiga conquistará lo deseable de su plata, y el espino crecerá en sus moradas. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución. Israel lo sabrá. Necio es el profeta, insensato es el hombre de espíritu, a causa de la enormidad de tu maldad y de la inmensidad de tu odio. El profeta atalaya de Efraín está junto a mi Dios. Lazos de cazador se le tienden en todos sus caminos, se le odia aún en la casa de su Dios. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaa. Él se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Como uvas en el desierto hallé a Israel, vi a vuestros padres en sus primicias, como la fruta temprana de la higuera. Pero al acudir ellos a Baal peor, se apartaron para vergüenza, y se hicieron abominables como aquello que amaban. La gloria de Efraín volverá cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Aunque lleguen a crecer sus hijos, los quitaré de entre los hombres. Ay de ellos también cuando de ellos me aparte. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en un lugar delicioso. Pero Efraín llevará a sus hijos a la matanza. Dales, Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. Toda la maldad de ellos se manifestó en Gilgal. Allí, pues, les tomé aversión. Por la perversión de sus obras los echaré de mi casa. Ya no los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido. Su raíz está seca. No dará más su fruto. Aunque engendren, yo haré morir el precioso fruto de su vientre.